Muy buenos días, que Dios les bendiga. Gracias a Dios por sus vidas. Bueno, en el video anterior estuve compartiendo con todos ustedes acerca de Hebreos capítulo 10 con el tema glorioso intercambio, Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vimos a través de las escrituras cómo Dios puso a su propio Hijo Jesucristo en una cruz para sufrir y para morir a causa de nuestras rebeliones, a causa de nuestros pecados. Incluso estuvimos estudiando también Isaías capítulo 53, como el Cordero, Jesucristo mismo, tenía que padecer y sufrir a causa de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero alguien me preguntaba que por qué tenía que morir en una cruz y por qué tenía que derramar su sangre en esa cruz para perdón de nuestros pecados. ¿Por qué era necesario eso? Bueno, tendríamos que ir a las escrituras nuevamente y vamos a ver Hebreos capítulo 9 y vamos a estar también en otros pasajes. Hebreos capítulo 9, del verso 22 en adelante dice así: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como tras el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Oremos. Amado Dios y Padre, te pedimos, Señor, que en esta hora tú nos hables, que en esta hora, Señor, tú nos muestres la verdad del Evangelio, el porqué, Señor, de tu derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El sacrificio de Jesucristo puede limpiar nuestros pecados. Vamos a verlo a través de las escrituras. Número 1, ¿por qué era necesario todo este acontecimiento de la muerte y de la sangre del Señor Jesucristo? Si nosotros nos vamos al Génesis capítulo 3, al comienzo de toda la creación, al comienzo de todas las cosas, vemos que las escrituras revelan que todo lo que Dios había hecho era bueno, era perfecto, ¿verdad? Y Dios vio que era bueno y agradable. Y dentro de esa creación, Dios puso al hombre, al primer hombre, Adán, y a Eva. Los puso en un lugar especial, los puso, dice la escritura, en el huerto del Edén. Ahí los puso Dios. Y entonces vemos que al estar Dios allí teniendo a Adán y a Eva en el huerto del Edén, en su casa, en su lugar santísimo, en ese lugar especial donde moraba y habitaba la presencia de Dios, donde la gloria de Dios revestía a Adán y Eva constantemente y podían tener una relación con Dios. Pero un día Adán y Eva desobedecen a Dios y pecan contra Dios. Y a causa de ese pecado, a causa de esa desobediencia, entra el pecado en el mundo. Dice Génesis capítulo 3, entonces dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ambos comieron, ambos desobedecieron a Dios. No importa quién fue antes o después, el pecado es
pecado y ambos pecaron contra un Dios santo, santo, santo. Entonces dices, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se cubrieron, trataron de cubrir ese pecado porque ahora sus ojos habían sido abiertos y podían conocer tanto el bien como el mal. Y al conocer el mal, pues empezaron a sentir vergüenza el uno del otro. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Bueno, Dios tuvo que hacer dos cosas. Número uno, tuvo que cubrir el pecado de Adán y de Eva y posteriormente sacarlos de la presencia de Dios, del huerto del Edén. Ellos se cubrieron con hojas, pero Dios los cubrió con algo diferente. Dice ahí en Génesis capítulo 3, del verso 20 en adelante, y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Así que nuestros primeros padres fueron Adán y Eva. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y todo esto vino a raíz de la causa de la desobediencia de Adán y Eva, del pecado. Usted puede leer Génesis capítulo 3 y se puede dar cuenta cuando el pecado entra al mundo. Entonces Dios tuvo que sacrificar, ahí encontramos el sacrificio de estos corderos, ¿para qué? Para cubrir el pecado de Adán y de Eva. Y por primera vez Adán y Eva vieron sangre, derramamiento de sangre a causa del pecado de ambos. Posteriormente Dios tuvo que desecharlos de su presencia, porque Dios no tiene compañerismo con el pecado. Él no tiene relación con el pecado. ¿Qué bendición puede haber? Dice las Escrituras. Entonces dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Y ahí encontramos la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra del que fue tomado. El pecado entra al mundo a causa de Adán y Eva. Dios tuvo que cubrir el pecado de ellos a través del sacrificio de un cordero y posteriormente tuvo que desecharlos de su presencia. Ese pecado se ha venido arrastrando desde el comienzo de la creación hasta los días de hoy. En Romanos capítulo 3, verso 23 dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, todos están separados de tener una relación con Dios. Todos están excluidos de la presencia de Dios, del magnífico y mejor lugar donde tú y yo podríamos estar en este momento, en la presencia de Dios. Claro, eso solo puede ser ahora a través de la obra de Jesucristo. Entonces Adán y Eva pecan contra Dios, desobedecen a Dios, entra el pecado del mundo y a causa de esa desobediencia encontramos entonces que Dios tuvo que sacrificar un cordero para cubrir ese pecado. A raíz de eso se vinieron generando los sacrificios en el Antiguo Testamento constantemente. Nosotros podemos leer Levíticos, y Levíticos es una semejanza, una comparación de Hebreos. En Levítico encontramos sacrificios de animales, de corderos a causa del pecado, donde el pueblo de Israel tenía que venir constantemente a ofrecerlos por sus pecados, día tras día. Pero en el Nuevo Testamento, ahora en Hebreos, encontramos que ese cordero, ese sacrificio, lo hizo Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo. O sea que un cordero hecho carne por amor a nosotros. Mira rápidamente Levíticos. Quiero que vea Levíticos. Levítico, ahí en el capítulo 1.
después de Éxodo, después de la salida del pueblo de Israel. Ahora en Levíticos capítulo 1 dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u oveja, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, este es el sacerdote, y será aceptado para expiación suya. O sea, la persona, el israelita, debía venir al sacerdote, al templo delante de Dios, para ofrecer su sacrificio ahí en el altar. Entonces él traía su oveja, el sacerdote la reconocía, que no tuviera mancha, que no tuviera defecto, porque era sin defecto ese animal. Y entonces cuando el sacerdote declaraba que ese cordero, esa oveja, era agradable para el sacrificio, ponía su mano sobre la cabeza del animal y era como para traspasar el pecado en ese momento de la persona, y ese animal cubriría el pecado de ese israelita. Bueno, entonces dice: degollará el becerro en la presencia de Jehová. ¿Qué tenía que hacer? Degollarlo, quitarle la cabeza. ¿Sí? Y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, el sacerdote debía de tomar el cordero, sacrificarlo, y posteriormente, al degollarlo, esa sangre tenía que ser rociada para cubrir. Escúchame bien, para cubrir, no lavaba, no quitaba, no transparentaba nada en la persona en ese momento el pecado. Simplemente la sangre cubría el pecado de ese israelita. Ahora, eso se vino generando más y más constantemente. Y claro, eso también era algo que encontrábamos ahí en Éxodo capítulo 12, cuando Dios sacó al pueblo de Israel. Recordamos bien, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y les dijo que tenían que sacrificar de igual manera un cordero, y esa sangre tenían que ponerla en los delantales de las puertas, y el ángel de Jehová solamente pasaría. Entonces, todo esto ha sido sacrificios tras sacrificios y derramamiento de sangre constantemente. Pero así era necesario que se hiciese y se cumpliesen las escrituras. Posteriormente, cuando nosotros encontramos todo esto en el Antiguo Testamento, y es más, yo quisiera que leyéramos Éxodos, para que viéramos que todo esto es profetizado, todo esto ha pasado y era necesario para llegar a Cristo, al derramamiento de la sangre del Cordero de Dios. Dice Éxodos capítulo 12, del verso 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Sí? Y dice entonces: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Sí?
Entonces esto era un sacrificio que se venía arrastrando ya. Ya se había ocasionado en Génesis capítulo 3, después del pecado de Adán y Eva, cuando Dios tuvo que sacar por mano dura al pueblo de Israel de Egipto, se hizo un sacrificio, y todo esto son tipos o simbologías de lo que había de pasar en el Nuevo Testamento con Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, encontramos entonces en Levítico nuevamente los sacerdotes ahora ya establecidos por Dios, ofreciendo constantemente estos sacrificios. Por eso ahora en Hebreos, ¿verdad? Yendo a Hebreos, dice ahí la escritura: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y esto hablando de los pecados. Bueno, el pacto se hacía con sangre. Un pacto se pactaba con sangre. Por eso Jesucristo es el nuevo pacto, en su sangre. Cuando nosotros vemos Hebreos capítulo 8, mira lo que dice las escrituras. Ahora bien, dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Este nuevo sacerdote, que era Jesucristo, quien iba a ofrecerse a sí mismo. Él se iba a ofrecer a sí mismo. Él no iba a ofrecer un cordero. Él se iba a ofrecer a sí mismo como el Cordero de Dios, tal y como Juan el Bautista lo había declarado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que él iba a ofrecerse a sí mismo. Él tenía algo que ofrecer, pero era él mismo, su propio cuerpo. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Ya había sacerdotes que por la ley constantemente ofrecían sacrificios, pero él vino como un gran sumo sacerdote, santo y perfecto, establecido por Dios, para ofrecer un solo sacrificio, él mismo. Así que entonces dice, los cuales sirven a los que es figura. Es una figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si aquel sacrificio pudiese quitar los pecados, los que hacía el pueblo, pues no era necesario un segundo sacrificio, un segundo pacto. Pero era necesario ese nuevo pacto. Y ese pacto se hacía con sangre. Dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vengo, vienen días del Señor, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios. Ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán a través de ese nuevo pacto. Desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.
Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces tenemos un nuevo pacto, y ese pacto se cumple en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Cordero para ese nuevo pacto, para esa nueva purificación, para esa nueva redención y perdón de pecados. Cuando Jesús toma la Pascua con sus apóstoles, recordamos en Mateo capítulo 26, ¿qué fue lo que dijo Jesús? ¿Cuáles fueron sus palabras en ese momento hacia los apóstoles que estaban con él? Miren Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, verso 26 en adelante. Dice así: y mientras comían, Jesús estaba celebrando la Pascua ya con sus discípulos, ya acercándose al tiempo de ser arrestado, ir a la cruz, ¿verdad? Y pagar en una cruz por nuestros pecados. Entonces, dice el verso 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, dice el Señor. Y tomando desde entonces, ¿verdad? El pan lo repartió y dijo: esto es mi cuerpo, y lo parte y lo empieza a repartir a sus apóstoles. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Número 1, el pan simbolizaba el cuerpo de Jesús como ese cordero inmolado en la cruz del Calvario. Y número 2, dice ahí entonces, verso 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Para remisión de los pecados. Regresando a Hebreos, capítulo 9, verso 22 dice: y casi todo es purificado, casi, según la ley, con sangre. ¿Sí? Pero recordemos que la ley decía que el sacrificio no podía quitar, sino cubrir solamente el pecado. Incluso dice: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Si el mismo Señor Jesucristo no hubiese derramado su sangre como lo hacían con los corderos, los sacerdotes degollaban y rociaban la sangre delante del Señor para cubrir. Jesús viene y se presenta delante del Padre como sumo sacerdote y como su propio cordero a través de su propio cuerpo para ofrecerse en sacrificio, y en ese sacrificio dice derramar su propia sangre. Era necesario que Él derramara su sangre, porque sin derramamiento de sangre, dice, no hay remisión, no hay perdón, no hay pago por nuestros pecados. No podría haber pecado, no podría haber un pago, ni un perdón sin un derramamiento de sangre. Era necesario que el Hijo de Dios derramara su sangre en la cruz del Calvario, y no solamente esa sangre que sudó, sino esa sangre que traspasó su costado a través de su corazón, por amor a nosotros. Es el amor de Dios. Por eso Génesis 3, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero era necesario que el Hijo de Dios muriera en la cruz del Calvario. Fue pues necesario, verso 23, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esos o que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo. O sea, Jesús no se presentó ahí en el templo como el sumo sacerdote a traspasar ahí en el lugar santísimo y hacer el sacrificio. No, él no hizo eso. Él hizo algo mejor, perfecto y necesario. Él traspasó los cielos y Él se presentó delante del Padre como ese Cordero de Dios.
Por eso el Señor, en la misma escritura, en Hebreos capítulo 10, dice: entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y pasiones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales se ofrecen según la ley, diciendo: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Dice acá en Hebreos 10, del versículo 16 en adelante: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, y las escribiré. Amén. Fíjese lo que el Señor está haciendo. El Señor está entrando en la presencia del Señor. Jesús mismo se está ofreciendo como ese cordero por ti, por mí, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora, Él entró al lugar santísimo, dice, y no para ofrecerse muchas veces como tras el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, con sangre de animales, no con su propia sangre ni de su hijo, sino con sangre de machos cabríos. Pero Jesús se presentó con su propia sangre y su propio cuerpo como sumo sacerdote. Y entonces el sacerdote estaba constantemente ofreciéndose. Como vimos ahí en Hebreos capítulo 10, dice que entonces, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No podía quitar los pecados de nadie, ni los tuyos, ni los míos. Y dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Por eso lo declarábamos desde un principio. Los sacrificios que se ofrecían no podían quitar los pecados de nadie, ni ninguno de los israelitas. No podían, sino cubrían el pecado simplemente. Pues dice ahí la Escritura: de otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados de ellos. O sea que era imposible que los sacrificios que ellos ofrecieran pudiesen lavar, quitar el pecado de cada uno de ellos. Entonces, Jesucristo tuvo que ofrecerse a sí mismo como ese Cordero de Dios. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Dice ahí la Escritura que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se hace perdón, no hay perdón de nuestros pecados y no somos comprados. No puede haber una justificación si Jesús no hubiese derramado su sangre. Jesús pudo haber muerto en la cruz, pero si no hubiera derramado su sangre, si ese soldado no hubiese tomado la espada y traspasado su costado, no hubiera habido perdón de pecados, porque era necesario que así se cumpliese la ley. Dice ahí el verso 10 de Hebreos capítulo 10: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. A través de esa ofrenda de Jesucristo, a través de nuestro arrepentimiento y de la fe solamente en Él, como el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, somos separados para Dios, para glorificar a Dios con nuestro diario vivir, con nuestra mente, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, renunciando al mundo para agradarlo a Él. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Dice ahí el verso 17 y 18, y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así que, dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Querido amigo, querido hermano, una vez que Jesucristo pagó por ti en la cruz del Calvario y tú lo entendiste
y lo reconociste como tu único Señor y Salvador, entregaste tu vida a Él en arrepentimiento y fe, déjame decirte, Él te perdonó para siempre, una sola vez, con ese solo sacrificio, Él nos ha perdonado para siempre. No hay más sacrificios que tú puedas ofrecer, que tú puedas estar haciendo constantemente para remisión, para salvarte a ti mismo, para que Él te perdone. Tal y como Él lo dijo, aún ahí en Mateo 26, sin ese sacrificio que Él iba a ir a la cruz cuando le dijo a los apóstoles, era necesario para remisión, para el perdón de los pecados. No solamente de los apóstoles, no solamente de los judíos que creyeran en Jesús, sino aún de nosotros los gentiles, los paganos, que viniéramos a Cristo en arrepentimiento y fe. Él nos está llamando a todos a ser lavados por medio de ese sacrificio, por medio de la sangre de Cristo. Y si tú estás ahí y no has entendido eso, déjame decirte que no lo vas a entender todo. Pero lo único que tienes que entender es que el sacrificio ya lo hizo Cristo. Tú no tienes que hacer ningún otro sacrificio para salvarte, sino creer solamente en Él como tu único Señor y Salvador, como tu único Cordero, que Dios mismo puso en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Que el Señor te bendiga y espero que haya sido de bendición para tu vida. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta palabra que es viva y eficaz, que es más penetrante que una espada de doble filo. Señor, te pedimos, Padre, que tú hoy nos redargullas, toques a nuestros corazones, que podamos creer en ti solamente, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros errores, y ayúdanos, Señor, a que todo aquel que no ha sido redimido, Padre, por tu sacrificio en la cruz, que aún cree que por obras, que aún cree que por hacer algo, Señor, podrá ser salvo y tú lo podrás perdonar, Señor, que él pueda entender que es por tu obra solamente, que es por tu sacrificio en la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga.